Buenas tardes, mi nombre es David José Calderón Olivares, interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy voy a exponerles el seminario de ictericia neonatal a cargo del doctor Aguilar. Nosotros tenemos un cronograma, ¿ok? Entonces tenemos inicialmente una introducción a la enfermedad, una epidemiología, seguidamente una fisiopatología, una clasificación, factores de riesgo, diagnósticos, tratamiento, complicaciones y finalmente la prevención de la misma. Ok, nosotros podemos definir lo que es la ictericia como aquella coloración amarillenta, amarillenta anaranjada, amarillenta anaranjada verdosa de la piel, las membranas, las mucosas y las escleras, que está asociada a la del depósito de esa bilirrubina. Ahora sí, ¿qué tanta cantidad se necesita para que empiece a manifestarse ya en los respectivos tejidos? Se necesita 5 miligramos entre decilitro para llegar a manifestarse. Lo que es la ictericia neonatal es una de las afecciones más comunes en el recién nacido. Entonces, llega incluso a presentarse en el recién nacido de término de hasta un 60%, en el recién nacido pretérmino de hasta un 80%. Entonces es algo muy común. Ok, de hecho, la razón de ser de esto es que el recién nacido tiene la capacidad de producir de hasta 6 hasta 8 miligramos por peso en las primeras 24 y adelante horas. Entonces, por eso lo frecuente, ¿ok? Em, Nosotros vamos a tener que el total de recién nacidos que llegan a manifestar esta condición es de 481.000. 114.000 llegan a morir y 63.000 llegan a sobrevivir al año. ¿Ok? Ahora sí, para nosotros entender esta condición, nosotros tenemos que entender cómo es que se forma la bilirrubina, que es el principal protagonista, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que un 75% por el catabolismo de los glóbulos rojos va a formar parte de ese grupo hemo. Y luego otro 25% va a formar de una eritropoyesis de médula ósea que es ineficaz o proteínas del hígado, etcétera. Entonces me van a conformar ese grupo hemo. Ok, este grupo hemo se me va a convertir en biliverdina, que es como una materia prima para la bilirrubina, por la hemoxigenasa, como pueden visualizar en la imagen. Seguidamente, la biliverdina por la biliverdina reductasa va a convertirse en bilirrubina no conjugada o indirecta. ¿Ok? Esta bilirrubina no conjugada o indirecta se va a unir a la albúmina. ¿Ok? Y en el hígado a acción por la UDP glucuronil transferasa va a convertirse finalmente en conjugada. Entonces, finalmente excretada, finalmente almacenada temporalmente y finalmente utilizada en tubo digestivo, ¿verdad? Entonces, una vez que ya realizó sus funciones, la bilirrubina conjugada se me va a desconjugar nuevamente. Entonces, resulta que de parte de esa desconjugación pasa directamente el hígado. Un 20% de toda esa bilirrubina no conjugada se va a convertir en urobirinógeno. Ahora sí, resulta que de ese 20%, 95% se me va a ir por circulación enterohepática y se me va a volver al hígado y se va a utilizar nuevamente para convertir y producir bilirrubina, ¿ok? Conjugada. Y 5% se me elimina por la orina, por el riñón, dando el característico color de la orina, ¿ok? Eso sería el urobirinógeno. Ahora sí, 80% de la intestinal se convierte en estercobilinas y esto da la característica en el color de las heces y así es como se eleva, se eliminan. Ahora sí, entonces, entendiendo esto, nosotros podemos comprender que si por alguna etiología va a haber un aumento de la bilirrubina que tiene que conjugar el hígado, ejemplos policitemia, ejemplo anemia hemolítica, ejemplo que por alguna razón se esté disminuyendo la vía media del eritrocito, ¿ok? Vamos a tener un aumento de bilirrubina indirecta. Si por alguna razón, ejemplo de infecciones macrosomía, hay un aumento de la circulación enterohepática, va a tener que convertir más el hígado. Si por alguna razón el hígado no está
capturando adecuadamente lo que tiene que capturar la bilirrubina no conjugada, entonces por una disminución de las ligandinas vamos a tener más bilirrubina conjugada en lugar de directa. Si nosotros tenemos que el hígado no está conjugando lo que tiene que conjugar, bueno, aquí es pensar en una deficiencia, una disminución de la UGT 1 a 1, ¿verdad? O, por ejemplo, su excreción, que sea una excreción inadecuada. Ok, entonces la ictericia nosotros la podemos clasificar en fisiológica y patológica. Como pueden ver en la imagen, aquella ictericia que es fisiológica siempre tiene un predominio indirecto, mientras que la patológica puede tener de los dos. Comienza después de las 24 horas en la fisiológica, antes de las 24 horas en la que no es fisiológica. La cantidad máxima es siempre menor a 15 miligramos entre decilitro, ¿verdad? Mientras en la fisiológica, mientras que en la patológica supera los 15 miligramos por decilitro y que su aumento, ¿ok? A lo largo del día es menor en 5 miligramos por decilitro en la fisiológica que en la patológica, ¿ok? Eso a manera de resumen. Ampliándonos un poquito más, nosotros tenemos que la ictericia fisiológica, como pueden visualizar, y como ya mencioné, es de predominio indirecto, ¿ok? Ocurre dentro de las primeras 24 horas en adelante, ¿ok? No antes de eso. Nosotros vamos a tener que, como que se puede comprender mejor al mencionar que se puede dividir en dos fases, la ictericia fisiológica. La primera fase es una fase en la cual dura más o menos 5 días y en la cual va a ir paulatinamente un aumento de la producción de la bilirrubina, ¿ok? Y entonces va a llegar a tener concentraciones en el recién nacido de término, como pueden visualizar, de 6 a 7 miligramos entre decilitro y en el pretérmino incluso de 10 a 12 miligramos decilitro, ¿ok? Y que luego tiene una fase de descenso, ¿ok? Que va más o menos del quinto al décimo día, ¿ok? Donde debe ir llegando poco a poco a concentraciones de 3 y finalmente a 1 miligramo por decilitro de bilirrubina en la primera semana. Ahora sí, hay que tener en cuenta que el recién nacido pretérmino puede incluso como dura más elevando o en la etapa de ascenso, va a elevar más las concentraciones, por lo ende puede llegar a durar más y tener un descenso más paulatino, más reducido. Entonces, más o menos 10 a 15 días, ¿ok? Ahora sí, ¿por qué se debe esto? ¿Cuál es la razón de ser de la fisiológica? Bueno, esto se debe a dos causas, ¿ok? Tenemos lo que es la hemólisis de la hemoglobina fetal. Resulta que la hemoglobina fetal es una hemoglobina funcional únicamente en esas etapas. ¿En cuáles etapas? Desde que estaba entre la 10ª y la 12ª semana en etapa intrauterina, en desarrollo, en plena gesta, ¿ok? Hasta 6 meses postnatal, postnacimiento, ¿ok? Entonces, hasta lograr conseguir la hemoglobina nuestra, ¿ok? Funcional, ¿ok? Y la otra es la limitación de la conjugación por un hígado maduro, parte de los mecanismos que yo ya mencioné. Entonces, resulta que en la fisiológica vamos a tener subtipos. La primera de estas es la ictericia por lactancia. La ictericia por lactancia es una ictericia que se da porque la lactancia del neonato no es adecuada, el recién nacido es insuficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Curiosamente, cuando el cuerpo no tiene tomas, ok, adecuadas de alimentación, vamos a tener una falta de calorías, ¿ok? Esta falta de calorías hace que el metabolismo busque maneras de cómo tener los requerimientos base adecuados, ¿ok? Nosotros vamos a tener que cuando no tenemos esas alimentaciones, el cuerpo empieza a buscar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a reabsorber. Empieza a reabsorber parte de esos desechos de ya una bilirrubina conjugada en el tubo intestinal. Entonces empieza a reabsorber esto, y entonces por ende aumenta la circulación enteropática y por ende aumenta la hiperbilirubinemia no conjugada. Ahora sí. Nosotros vamos a tener que tiene características que se dan durante la primera semana y solo 13% llegan a presentarla. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento recomendado para este subtipo de ictericia? Aumentar las sesiones de lactancia, ¿ok? Y la rehidratación cuando se objetivice una deshidratación, ¿verdad? En el recién nacido. Las tomas pueden llegar a lo largo de 24 horas o es recomendable de 10 a 12 tomas. Seguidamente tenemos la ictericia
por leche materna, ¿ok? La ictericia por leche materna suena parecido, pero no es lo mismo, ¿ok? Resulta que la leche materna, se cree porque todavía se teoriza mucho sobre esto, es que la leche materna tiene niveles elevados de algo que se le conoce como la beta-glucuronidasa, ¿ok? Y no solo la leche materna, sino el borde del cepillo intestinal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este elemento tiene la capacidad de convertir la bilirrubina eh, conjugada a no conjugada, o sea, de directa a no indirecta. Entonces, se empieza a reabsorber una mayor cantidad de bilirrubina no conjugada y es de ahí donde se me eleva y se me da como consecuencia la hiperbilirubinemia no conjugada. Ahora sí, ¿qué características clínicas tiene? Aparece entre el cuarto y séptimo día, ¿ok? Puede alcanzar concentraciones de 10, 30 miligramos por decilitro. Ok, y puedes llegar a durar en normalizarse, por así decirlo, 3, 4, 14, 13 semanas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Porque a los mamás les va a preguntar que por qué tanto tiempo ha tenido esa coloración, ese tintérico, ¿verdad? Tiene el signo. ¿Ok? Nosotros hay que mencionarles que es un proceso que normalmente el cuerpo resuelve solo y normaliza solo. Por ende, no tiene que disminuir las cantidades de leche materna o hasta toda la dosificación de lactancia, ¿verdad? Más bien, nosotros tenemos que decirle que le dé una alimentación normal de leche materna. Ahora sí, ¿en qué casos? Porque ustedes me preguntarán. O se preguntarán, ¿en qué casos o sea, es recomendable continuar esa lactancia puesto que llega a niveles de 10 hasta 20, hasta 30 miligramos por decilitro? Bueno, cuando superamos los 20 miligramos por decilitro, nosotros consideraríamos si dar una suplementación a base de fórmula o, si tiene criterios para fototerapia, dar solo en caso si es necesario. Ahora sí, yo mencioné el hecho de que la fisiología de la ictericia fisiológica se va a diagnosticar cuando nosotros descartamos cualquier otra causa de ictericia patológica. Entonces, inversamente proporcional, la ictericia patológica o la hiperbilirubinemia persistente es cuando no siga ese patrón fisiológico, ¿ok? Y cuando detectemos alguno de los siguientes criterios. Entonces, si el recién nacido en las primeras 24, principalmente, pero se puede extender 24 o 36 horas, podemos hacer ese rango, empieza con una ictericia de inicio, ¿ok? Sospechar patológico. Si aumento la bilirrubina sérica en más de 5 miligramos por decilitro al día, sospechamos algo patológico. Si la bilirrubina sérica que llegó a concentrarse fue de 12,9 y mayor en el recién nacido de término o a 10,15, ¿verdad? Como mencioné, superior en el recién nacido pretérmino, indicaríamos patología. Cuando nosotros tenemos que ese tiempo de manifestar la ictericia en el recién nacido de término la primera semana, en los recién nacido pretérmino, 10 a 15 días, supera esto, nosotros buscamos una causa patológica o un aumento de bilirrubina directa de más de 2 miligramos por decilitro en cualquier ocasión, en cualquier medición. Ahora sí, ustedes se preguntarán, ¿qué causas tenemos en lo que es la ictericia patológica? Muchas, ¿ok? Lo importante es que nosotros tenemos que clasificarlos, como pueden ver, en una ictericia de origen indirecto, la cual se subdivide en hemolítica y no hemolítica, ¿ok? La imagen de la derecha, la hiperbilirubinemia conjugada o directa, ¿verdad? Intra-extrahepática y que hay una mixta. De todas estas, las que quiero hacer énfasis es a la ictericia causada por incompatibilidad del grupo ABO y por incompatibilidad del grupo RH. Cuando nosotros tenemos una incompatibilidad del grupo ABO, nosotros vamos a tener que un tercio de los pacientes llega con un CONS positivo y que en 15% de los embarazos tenemos un bebé que es A o B, pero la madre es tipo sanguíneo O positivo. ¿Ok? Entonces, como para visualizar mejor esto, les traigo la imagen de la derecha. ¿Ok? Hay grupos posibles y grupos no posibles sanguíneos que han resultado entre el grupo materno, el grupo sanguíneo materno y paterno. ¿Ok? Entonces, como podemos mencionar, un padre que tiene sangre tipo O, una madre que tiene tipo O, es posible que el hijo sea tipo O,
pero no es posible si el hijo nace con un grupo A, un grupo B o un grupo AB. Y así podemos ver los diferentes tipos de hijos posibles y no posibles. ¿Ok? Para diagnosticarla, nosotros vamos a tener que hacer una prueba de Coombs que tiene que salir positiva, ¿verdad? Y una ictericia que se llegue a manifestarse o sospecharla entre las 12 y 24 horas, ¿verdad? Post nacimiento. Y a la hora que nosotros realizamos laboratorios, porque nos dio la sospecha y nos pareció raro que tuviera ictericia y nos acordamos que una ictericia antes de 24 horas hay que buscarle la razón patológica. Entonces, los laboratorios indicativos, microesferocitosis o reticulocitosis presentes en estos. Seguidamente, nosotros tenemos lo que es la ictericia por incompatibilidad del grupo RH, ¿ok? Esto pasa o se define cuando papá tiene un grupo RH positivo, mamá tiene un grupo RH negativo, por expresarlo de esa manera, y bebé sale con un RH positivo, ¿ok? Esto no es adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que por hemorragias fetomaternas, esto puede ser derivado por traumas, por procedimientos iatrogénicos como la amniocentesis, ¿ok? Resulta que la sangre materna y fetal entran en contacto. Entonces, cuando se llega a presentar el antígeno D del sistema RH, ¿ok? Llega a tener contacto en la madre, ¿ok? Con el anticuerpo eh, de una inmunoglobulina IgM, ¿ok? Y entonces el sistema inmune de la madre lo sensibiliza, lo detecta y lo marca, ¿ok? Puede ser que inclusive en la primera gesta no llegue a manifestar una incompatibilidad de estas, ¿verdad? Porque tiene que tener un reconocimiento por parte del sistema inmune materno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a la segunda gesta de, esta, pa- de la, de la madre de este paciente, ¿ok? Vamos a tener que se realizó una cero conversión. La IgM que teníamos inicialmente se va a convertir en IgG, ¿ok? Pero va a ser una IgG anti-RH del antígeno D, ¿ok? Y resulta que la IgM no tiene la capacidad de cruzar placenta. La IgG sí. Entonces, esta vez sí cruza placenta, esta vez sí la detecta el sistema inmune materno y esta vez sí genera una producción enorme de anticuerpos. Entonces me empieza a generar una destrucción de eritrocitos. Esto se le conoce como una anemia hemolítica, ¿verdad? Entonces, hay otras causas, como pueden visualizar, tenemos la policitemia, tenemos la sepsis, tenemos la prematuridad o el déficit de la misma G6PD, ¿verdad? Ok, pero algo que cabe mencionar es cuando no funciona la glucuroniltransferasa, o mejor conocido como el síndrome de Gilbert. Resulta que el síndrome de Gilbert es una causa de ictericia transitoria crónica. Se da más o menos entre 3 y 7% en la población, es la más común, ¿ok? Y resulta que es que el paciente tiene una mutación en la UGT 1A1, ¿ok? Cuando tenemos esa mutación, la UDP en el hígado, la cual, si recordamos, es la que convierte bilirrubina no conjugada a conjugada, no funciona, disminuye su actividad, ¿ok? Vamos a tener un premenio y una hiperbilirubinemia no directa, no conjugada, ¿verdad? Indirecta, no conjugada. ¿Ok? Entonces, resulta que ellos manifiestan esto y esto se manifiesta clínicamente como que el paciente está como fatigado, cansado, ¿verdad? Pero se va a detectar esta ictericia transitoria cuando, por ejemplo, se somete a estrés, a un traumatismo, a estrés por una prueba, o el paciente estuvo agobiado o está agotado, se llega a manifestar esta ictericia o el paciente tomó alcohol, se llega a manifestar de este tipo de ictericia, o si el paciente incluso hace ayuno prolongado, llega a manifestarse. Ustedes se preguntarán, ¿es grave? ¿Es esto? No, ¿ok? Es benigno y no requiere tratamiento. Ahora sí, cuando nosotros tenemos una incompatibilidad por RH, hay que saber que tiene un alto riesgo de que nicterus, que conocida como encefalopatía hiperbilirubinémica, la voy a mencionar más tarde en la sección de complicaciones. Ahora sí, siempre es importante recordar y tener en cuenta los factores de riesgo en aquellos niños que tienen 35 semanas de edad gestacional en adelante, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener para desarrollar esta hiperbilirubinemia, ¿verdad? Significativa, a menor edad gestacional,
más hiperbilirubinemia. Nosotros tenemos ictericia entre las primeras 24 horas. Si nuestra concentración transcutánea o sérica de bilirubinas cruza o llega al umbral cerca de la indicación de fototerapia. Si nosotros tenemos sospecha de una alta tasa de elevación en la sérica o en la bilirrubina transcutánea mayor a 0,3 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas, o como mencioné, 0,2 de la directa en cualquier momento. Fototerapia antes de la alta, antecedentes que requieren fototerapia o familiares que recibieron fototerapia o en transfusión, antecedentes familiares o ascendencia genética con algún trastorno hereditario de los glóbulos rojos o la misma deficiencia de la G6PD, ¿verdad? Lactancia materna exclusiva con ingesta subóptima, hematoma del cuero cabelludo y hematomas importantes porque recuerde que estos se reabsorben y el reabsorbeme forma parte de ese grupo hemo, ¿verdad? Síndrome de Down y lo que es un niño macrosómico en edad por madre diabética. Ahora sí, pero también tenemos los factores de riesgo de neurotoxicidad. Entonces, como podemos visualizar, menos de 38 semanas y conforme unas menos semanas tenga de edad gestacional, es un aumento, ¿verdad? Al grado de neurotoxicidad. ¿Ok? Una albúmina menor a 3,3 gramos decilitros. ¿Ok? Enfermedades hemolíticas isoinmunes, ¿ok? Sepsis y una inestabilidad clínica significativa en las primeras 24 horas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a proceder a diagnosticar la ictericia? ¿Ok? La Academia Americana de Pediatría lo que nos instaura es que cada 8, cada 12 horas, ¿ok? Mientras que todavía esté en las instalaciones hospitalarias, se haga la evaluación, ¿ok? Van a haber laboratorios que se van a utilizar en caso de que nosotros queramos descartar causas patológicas, como podemos visualizar, o un hemograma completo para visualizar el recuento, incluido el recuento de reticulocitos, ¿verdad? Grupo sanguíneo, prueba de Coombs directa o indirecta, marcadores inflamatorios, enzimas del hígado, proteína sérica total, albúmina sérica, TSH, T4 libre y la actividad de la G6 PD en caso de su deficiencia, ¿ok? Pero esto nunca va a reemplazar y nunca se va a indicar porque lo que se indica de primera línea es lo que es la ictericia, la medición de la bilirrubina, perdón, sérica, subcutánea o eh, a través, por ejemplo, de lo que conocemos como bilicheck, ¿verdad? Ahora sí, como pueden visualizar hay una imagen que dice escala de Kramer, ¿ok? La escala de Kramer es una escala subjetiva, ¿ok? Es una escala que nunca va a reemplazar los valores de la medición sérica o transcutánea de la bilirrubina, pero nos da una idea, ¿ok? La escala de Kramer nos separa, ¿ok? En 5 zonas a lo largo del cuerpo del neonato, ¿verdad? ¿Ok? Y que nos va a indicar que si la ictericia está hasta ese nivel, va a corresponder a una cantidad posible de bilirrubina sérica. Pero como mencioné, no es algo de lo que nos debamos guiar para la toma de decisiones, es algo subjetivo. Ok. Entonces, cuando nosotros evaluamos, ¿ok? Las bilirrubinas, nosotros evaluamos un riesgo previo al egreso, ¿ok? Entonces, como podemos ver en esta escalita en su eje vertical nos va a mencionar o nos va a recalcar la bilirrubina total sérica y en el eje horizontal nos va a recalcar la edad, ¿ok? Como pueden visualizar, tenemos una zona de alto riesgo y tenemos una zona de bajo riesgo. ¿Qué significa esto? Esto es una zona que nos da una probabilidad de tener más complicaciones por ese exceso de bilirrubinas, ¿ok? Entonces, también se ve en percentiles. Entre el percentil 95 a superior es una zona de alto riesgo, ¿verdad? Entre 95 y 75 vamos a tener una zona de riesgo intermedio alto. Aquí el 13% de los recién nacidos se encuentran y vamos a tener que visualizar y considerar si requiere tratamiento o no según sus mediciones, ¿verdad? Porque aquí hay un chance de que la bilirrubina, en lugar de que empiece a descender, se eleve y tenga sus complicaciones. Entre el perceptil 75 y el 40 tenemos la zona de riesgo intermedio bajo, que aquí más bien tenemos más posibilidades. Se encuentra más o menos el 7,9% de los recién nacidos. Y es una zona donde más nos da una idea de que va a descender adecuadamente, de que se está alejando, ¿verdad? Y ya en la zona de riesgo bajo, alejado mínimamente o completamente de una complicación.
Ok, entonces, la Academia Americana de Pediatría nos recomienda, ok, un seguimiento. Entonces, si se hicieron las evaluaciones en las 24 horas, se reevalúa a las 72 horas. Si entre las 24 y 48 horas yo evalué, reevalúo a las 96. Entre las 44 y las 72 horas, reevalúo a las 120 horas. Lo importante es que no se nos puede ir o se nos puede egresar un paciente que tenga un riesgo alto por titulaciones elevadas de bilirrubina, ¿verdad? Y como yo también fui el expositor de cuidados del recién nacido, no solo medir la bilirrubina, no solo es el test de hiperbilirrubinemia, sino también evaluar el peso actual, la pérdida de peso, las ingestas adecuadas, el patrón de deposiciones y micciones, igual su presencia o ausencia ictericia para un egreso adecuado, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos ictericias que requieren tratamiento, más allá de lo que ya mencioné, nosotros vamos a tener que el tratamiento inicial y principal va a ser la fototerapia. Ok, la fototerapia es un tratamiento, ok, que se indica en hiperbilirubinemia no conjugada y es un tratamiento que tiene la capacidad a lo largo de las primeras 24 horas de su indicación disminuir un 30 a 40% de las bilirubinas totales que estaban manifestadas antes del inicio del tratamiento. Ok, ahora sí, hay que tener cuidado porque si nosotros vamos y revisamos la cantidad de bilirrubina que revaloramos al paciente, a las 2, 3 horas y decimos, qué raro, no es que disminuya tal cantidad, no está manifestándose así. Pues resulta que el tratamiento con fototerapia, a partir de las 4 a las 8 horas iniciado el tratamiento, dentro de esas primeras 24 horas, ¿verdad?, de tratamiento, eh, empieza a verse más significativa los descensos de la bilirrubina, las cantidades de bilirrubina. Más o menos es 0,5 un miligramo por decilitro cada hora que va descendiendo, ¿ok? Ahora sí, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, nosotros vamos a exponer al neonato a una luz azul. Hay múltiples luces, sin embargo, la evidencia nos indica que el azul es la más adecuada, ¿ok? Tiene una longitud de onda de 420, 470 y resulta que la fototerapia funciona por dos mecanismos, uno principal y uno secundario, ¿ok? El principal se le conoce como la fotoisomerización. Resulta que la bilirrubina tóxica que está teniendo o manifestándose en el neonato tiene un isómero 4Z15Z. Cuando nosotros aplicamos la fototerapia, esto se me convierte a 4Z15E. Y este isómero, de esta manera, vamos a tener que no es procesado por hígado, se elimina por bilirrubina y entonces empezamos a eliminar ese exceso de bilirrubina. Y la otra forma, o mecanismo menor, es la formación de la lumirubina. La lumirubina es la conversión de la bilirrubina a este nombre, lumirubina, por la fototerapia. ¿Ok? Y este no es procesado por el hígado nuevamente y se elimina directamente por riñón. Entonces tenemos una adecuada excreción sin complicaciones, ¿verdad? Prácticamente. Ahora sí, nosotros vamos a tener que vigilar el hematocrito y la bilirrubina cada 4, cada 8 horas en el recién nacido pretérmino y en el recién nacido de término. Nosotros vamos a tener que, incluso podemos considerar cada 24 horas. Lo que tenemos que tener claro es que la fototerapia, como ya voy a explicar, tiene sus consecuencias y va a tener pérdidas sensibles, por lo que hay que prevenir el riesgo de lo que es la deshidratación y tenemos que generar una protección ocular. Como ven en la imagen a la derecha, el bebé, el recién nacido, tiene un tipo de vendaje, ¿ok? Esto nos protege la retina. Ahora sí, hay que tener cuidado que el vendaje sea adecuado, porque a lo largo de su tratamiento puede abrir espontáneamente los ojos del recién nacido, entonces puede generar problemas a la retina nuevamente. Entonces es un adecuado vendaje, no solo para proteger sobre la exposición a la luz azul, ¿verdad? Que se está emitiendo, sino proteger al neonato del mismo vendaje. ¿Ok? Aquí podemos ver unas escalitas, que son unas escalitas que nos ayuda a valorar la necesidad de tratamiento de la fototerapia en recién nacidos de 35 semanas o superior. Y como podemos ver en la imagen de mi izquierda, es con factores de riesgo y y en mi derecha sin factores de riesgo. Entonces, como podemos visualizar, nosotros tenemos en el eje vertical
la cantidad total de bilirrubina sérica y abajo, en su eje horizontal, tenemos la edad del recién nacido en horas. Entonces, aquí nosotros vamos a evaluar y localizar en las zonas, ¿ok? Qué tanta necesidad y qué tanto riesgo tiene de una neurotoxicidad, ¿ok? Entonces, ok. Efectos secundarios. Ok, dentro de los efectos secundarios tenemos, como podemos visualizar, daño retiniano, enlentecimiento del tránsito gastrointestinal, diarrea líquida, mayores pérdidas insensibles, trombocitopenia, puede llegar a presentar un rash eritematoso, el conocido síndrome del niño bronceado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Seguidamente, nosotros continuamos con la exsanguinotransfusión. ¿Ok? La exsanguinotransfusión nunca se va a indicar y nunca va a reemplazar la fototerapia. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, la exsanguinotransfusión es el tratamiento que más rápido baja o reduce las concentraciones de bilirrubina. Esto lo logra con un porcentaje de 35% de su reducción. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ok? Nosotros vamos a calcular el volumen. Hay una fórmula que es el volumen por peso por dos. ¿Ok? Más o menos en el recién nacido de término es 90 a 105 mililitros. En el pretérmino, en el de término es 80 a 85 mililitros. ¿Ok? Lo calculamos con esta forma. Pero lo que nosotros vamos a hacer es coger lo que es plasma fresco, paquete de glóbulos rojos y le vamos a agregar un anticoagulante que generalmente es fosfato alcalino. Entonces, vamos a tener que, vamos a dar esa exsanguinotransfusión en un tiempo de una hora, hora y media, ¿ok? Cuando nosotros indicamos la exsanguinotransfusión, ¿ok? Cuando tenemos un recién nacido de término, como pueden visualizar, ¿ok? De 24 horas, que el valor sérico total es mayor a 20 miligramos por decilitro. O una respuesta inadecuada a la fototerapia o un aumento rápido de los niveles de bilirrubina, vuelvo a mencionar, más de 1 miligramo por decilitro en menos de 6 horas, encefalopatía o datos que nuestro paciente tenga encefalopatía aguda por bilirrubina o enfermedad hemolítica o anemia grave. ¿Ok? El tercer tratamiento se le conoce como la administración de la hemoglobina intravenosa. La dosificación es de 500 a 1000 miligramos por kilogramo a lo largo de 2 horas y se vuelve a repetir a las 2 horas. Ok, ¿cómo funciona esto? Resulta que el anticuerpo, ok, tiene una parte que se conoce como FC, se le conoce como fragmento cristalizable, ok, y lo que evita es que ese anticuerpo materno active esa parte, ok, y así no detecte, se fije o tenga como objetivo diana, ¿ok? El antígeno del neonato. Entonces, se indica en casos de condiciones mediadas por inmunológicamente, presencia de RH, incompatibilidad de RH, ABO, ¿verdad? O otras incompatibilidades, ¿verdad? Ahora sí, aquí nuevamente repetimos. Aquí tenemos la valoración del tratamiento de la misma manera, igual para exsanguinotransfusión. Ahora sí, tiene sus efectos secundarios. Como podemos visualizar, puede causar apnea, bradicardia, cianosis, paro cardiorrespiratorio, edema pulmonar, trombocitopenia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora sí. Finalmente, ¿ok? Nosotros tenemos el Kernicterus. Como he venido mencionando, la importancia de los valores de la bilirrubina, nosotros tenemos que considerar o tener conocimiento de lo que es una encefalopatía inducida por hiperbilirubinemia. Entonces, todavía hay mucho que se teoriza. En lo siguiente, ok, se cree que los valores base para que se detone una complicación de estas es alrededor de los 25 o 30 miligramos por decilitro. ¿Por qué yo digo o menciono que se teoriza? Porque no se ha confirmado realmente y por debajo de esos niveles el recién nacido del paciente no tiene estas manifestaciones. A lo mismo que no se sabe qué tanto tiempo de exposición se necesita
de estar expuesto a la bilirrubina tóxica para que empiece a generar estas complicaciones. El kerníteros o encefalopatía bilirubinémica, ¿ok? Vamos a tener que es la consecuencia de ese exceso de bilirrubinas que va a atravesar la barrera hematocefálica y se va a acumular en los ganglios basales y en el tronco encefálico, ¿ok? Generando daños que pueden ser incluso irreversibles. Entonces, es multifactorial, ¿ok? Puede ser, o puede ser una interacción también no solo entre la bilirrubina conjugada, sino en la unión de la albúmina o los niveles de la bilirrubina libre, ¿ok? Pero siempre vamos a tener como una barrera hematocefálica que está forzada a permeabilizarse, ¿verdad? O por inmadurez, ¿ok? Forzada a permeabilizarse es cuando el paciente tiene asfixia, ¿ok? Ahora sí, resulta que el Kenecterus tiene como tres fases, o lo podemos describir como en tres fases. Tenemos una primera fase donde el paciente tiene letargia, hipotonía, pobre succión, pérdida del reflejo de Moro, somnolencia entre las primeras 24 horas. Entonces, como podemos ver en la imagen a mi derecha, eh, tenemos una representación gráfica de lo que es hipotonía, ¿ok? Para como darnos una idea. Una segunda fase donde cuando nos da una impresión de gravedad, entonces empieza a disminuir los reflejos tendinosos, dificultad respiratoria, puede ser seguido de posiciones en opistotonos, abombamiento de fontanelas, contracturas faciales, de extremidades y llanto agudo. Y una tercera fase donde se va a manifestar espasmos, convulsiones o postura de opistotonos. ¿Ok? Ahora sí, la imagen inferior a mi derecha es una representación gráfica de la posición de opistotonos. ¿Ok? Ahora sí, esto va a tener secuelas mencionando que el recién nacido sobreviva, ¿ok? Porque el tratamiento del kernicterus no tiene un procedimiento eficaz, ¿ok? Lo que se trata de realizar es disminuir lo más rápido posible, de las maneras más óptimas y adecuadas, ese exceso de bilirrubina para que no tenga tantas complicaciones o tan marcado el avance hacia un síndrome neurológico completo, ¿verdad? Pero resulta que los que sobreviven de las secuelas el primer año suele volver a reaparecer el opistotono, la rigidez muscular, movimientos irregulares y manifestar convulsiones. El segundo año disminuye más bien los movimientos y da una forma más hipotónica. Y el tercer año es donde se consolida lo que es un síndrome neurológico completo y em, que llega a consistir lo que es una coriatetosis bilateral con espasmos involuntarios. Pero también hay secuelas o consecuencias permanentes y son tales como lo que es la parálisis cerebral, la hipoacusia, el estrabismo o el retraso mental. Ahora sí. Para finalizar, tenemos la prevención. ¿Cómo nosotros podemos prevenir esto? Entonces, cuando nosotros asociamos esta enfermedad a una causa hemolítica isoinmune, nosotros detectamos adecuadamente el grupo sanguíneo, el RH, hacemos la adecuada prueba del CUMS, ¿verdad? Entre la semana 24 y 28 de ese adecuado control prenatal, ¿verdad? Em, y detectar el grupo sanguíneo del recién nacido también es importante. Asociado a la lactancia y a la leche materna, como mencioné a lo largo de la presentación, promover la lactancia, promover una adecuada técnica, más tomas y no retirarla. Y con eso damos finalización al seminario, aquí está la bibliografía, al seminario de ictericia neonatal. Muchísimas gracias.